gusto saludarles y bueno, hoy nuestro encuentro tiene que ver con el tema la balanza de la justicia. Este es un tema, creo que como todos los otros, apasionante. Y bueno, se trata de cuál es la relación de nosotros como humanidad con algo que llamaríamos la justicia divina. Y bueno, cada uno de nosotros tal vez tiene una idea, una noción, un sentir sobre este tema. La Gnosis quiere aportarnos algunos datos para que los reflexionemos y veamos si nos son útiles, porque el objetivo es que cada uno de estos datos nosotros podamos autoevaluarlos, aplicarlos en nuestra vida y para ver si nos son útiles, si el conocimiento de estos datos nos pueden servir para orientar mejor cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Entonces, hay dos aspectos que se mencionan en este tema. Uno es el Dharma y otro el Karma. Bueno, es muy frecuente que se mencione, es mi karma, cuando uno le toca padecer determinadas circunstancias, enfrentar algunas dificultades. Y bueno, uno dice, es por mi karma, dándole un sentido, un significado un poco, no sé, pero por lo menos penoso. Y en algunos casos, con un sentido de que es lo que nos viene tocando padecer. Sin embargo, estos estudios le dan un significado bastante distinto a la palabra karma, porque en verdad que el significado de esa palabra es la medicina del alma. Imagínense, la medicina del alma. O sea, sería como que es una suerte si alguien padece de una enfermedad o un problema y puede contar con las medicinas para curarse. ¿No les parece? Y sin embargo, nosotros lo tomamos como más bien un sentido de padecimiento, de sufrimiento, casi podríamos decir tal vez de castigo, ¿no? Como que el karma es un castigo. Y, o sea, estos estudios lo toman en un sentido muy, pero muy diferente, ¿verdad? Pues si es una medicina, no es un castigo, es justamente la herramienta para salir de ese padecimiento. Imagínense. Y bueno, sobre eso es que nosotros estamos queriendo extendernos, explicarlo, ponerlo a consideración de ustedes y, como decía en un principio, con la finalidad de ver si es algo útil para el devenir de los acontecimientos, los que nos van sucediendo, y si lo podemos convertir en una herramienta útil para favorecer nuestra vida. Es así que también este tema como dice, la balanza de la justicia, eso nos da una idea de algo que se equilibra con algo que hace contrapeso. Entonces, en un sentido, ustedes habrán visto tal vez esas imágenes egipcias
donde hay un personaje que se llama el Supremo Sacerdote Anubis, y hay esas imágenes con una balancita. En una de ellas, en uno de los lados de la balanza, hay una pluma, y en el otro, bueno, otros elementos. Entonces, con esa balancita está haciendo alusión a los actos nuestros, a nuestras conductas, que nuestras conductas siempre tienen consecuencias. Estas consecuencias pueden ser dichosas o consecuencias desafortunadas, desventuradas. Esas consecuencias pueden ser favorables, tal vez para nosotros, o desfavorables para nosotros. Hay consecuencias que pueden ser favorables para los demás o muy desfavorables para los demás. Puede suceder que nosotros hacemos cosas y en el momento nos resultan fantásticas, que las festejamos, que las tomamos como algo buenísimo. Y sin embargo, en el transcurrir del tiempo, vamos viendo que tiene consecuencias inesperadas para nosotros. Entonces, justamente esta ley de la balanza se está refiriendo a eso. A cuáles son los resultados, las consecuencias de nuestros actos. Porque, como hemos hablado en algún momento, la gnosis no está buscando, no tiene por objetivo aplicarle la gnosis a los demás, a nuestros semejantes, a quienes nos rodean, como para uno decir, mirá, vos estás haciendo esto y ya vas a ver las consecuencias que vas a tener. No se trata de eso. La gnosis es para cada uno de nosotros aplicarnos a nosotros mismos esas didácticas con la finalidad de autoconocernos y autoconducir sabiamente nuestra existencia. Entonces, si lo vamos a ver desde ese punto de vista, el interés de observar a dónde están yendo las consecuencias de nuestros actos, a cuál de los platillos se va a sumar las consecuencias de nuestros actos, es de interés para nosotros mismos, para comenzar a reflexionar un poco mejor cuáles son las consecuencias de nuestro comportamiento. Porque muchas veces hacemos, digamos así, por lo que nos surge en el momento, o se nos ocurrió, o lo sentimos de tal forma, o lo hemos pensado de tal forma, pero después las consecuencias son totalmente inesperadas a lo que sentimos, a lo que pensamos. Y si uno es sincero consigo mismo, termina diciendo, ¿cómo pude equivocarme tanto? Muy frecuentemente uno piensa que el otro nos engañó, que el otro nos mintió, que el otro pintó una imagen, mostró una imagen distinta, nos engañó, pero la gnosis dice que nosotros necesitamos poner particular atención a nosotros mismos. No sea cosa que nosotros somos
los que nos estamos autoengañando, los que por no autoconocer qué fuerzas son las que nos mueven, posiblemente estamos viendo a través de lo que nosotros queremos que los otros sean. Tal vez nosotros estamos viendo por lo que nosotros esperamos que los otros hagan. Y no estamos viendo ni las cosas ni las personas tal cual son. Y como veníamos hablando ya en temas anteriores, estábamos diciendo de que esta etapa, lo que estamos estudiando, son lo que llamaríamos leyes mecánicas de la naturaleza. Y en este caso, queremos hacer una pequeña reflexión, porque un aspecto de esta ley se llama ley de acción y consecuencia. Acción y consecuencia. Pero si lo tomamos desde ese sentido, es una ley mecánica. O sea, yo tiro una pelota contra una pared, la pelota rebota y vuelve con un efecto. Entonces, eso sería una ley mecánica de acción y consecuencia. Pero nosotros, las personas humanas, que somos la expresión física de un ser, deberíamos o nos correspondería no estar dentro de esa órbita mecánica donde hacemos acciones así a lo que nos pareció, provocamos una acción y recibir una consecuencia, vuelvo a decir, simplemente mecánica. No es algo, no sería coherente que en una persona humana esta ley actuase de esta forma mecánica, porque nosotros no somos una cosa, no somos un objeto. Nosotros tenemos alma que sirve de vehículo a la expresión del ser, y lo que nos correspondería entonces es, digamos, ser parte de esta creación con las demás criaturas, pero ya rigiéndonos por un tipo de leyes que rigen a los hombres, a los humanos, y no una ley que estuviese dentro de una simple mecanicidad de la naturaleza. Es por eso que estábamos diciendo que la ley del karma, dentro de las nociones gnósticas, es la medicina del alma, o sea, nuestro ser cuenta con nuestras almas para hacerse sentir dentro de nosotros. Ahora, si en mi caso tengo un desajuste a nivel del alma, tengo un desorden, como decíamos, otro aspecto del alma es la psiquis, que habíamos dicho en un sentido muy rudimentario que la psiquis sería el orden o el desorden que tengo. Sería entonces, por ejemplo, el orden o el desorden emocional, mental, a nivel de la voluntad, a nivel físico, orgánico, o sea, todos los desórdenes que puedan haber dentro de mi psiquis, o sea, perturbaciones en el alma, hacen con que el ser no pueda vehiculizarse dentro de mi persona, no pueda sentir los impulsos anímicos del ser. Entonces, a nosotros, como almas humanas, cuyo objetivo es que la ley del karma nos sirva como medicina, es que nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta.
¿Por qué puede ser que nosotros protestamos contra el karma? ¿Por qué puede ser que nosotros no comprendemos el por qué y el para qué nos tocan determinados padecimientos, determinadas penas, determinadas consecuencias perturbadoras? Y podemos decir que es porque nosotros estamos en alguna medida dañados a nivel del alma. Por todos esos aspectos que habíamos estado estudiando, que hemos caído en una robótica de la personalidad, que hemos contaminado nuestra psiquis con los agregados psíquicos que afectan nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, nuestro mundo de la voluntad, que penetran en este cuerpo físico, nos vampirizan, y todas las conductas que protagonizamos nosotros en un estado de identificación, fascinación y sueño de la conciencia, donde estamos hipnotizados por el yo, todas esas conductas obviamente solo causan, producen, generan dolor, consecuencias penosas en nosotros y en nuestros semejantes, y según el poder que se tiene, tal vez en toda la humanidad. Y lógicamente, eso, por una ley de atracción, todo el dolor que estamos generando, sin duda que viene hacia nosotros mismos. Nosotros, que hemos sido el manantial de donde emergió la causa de ese dolor, iremos a ser nuevamente los receptores de ese dolor. Por ese motivo, es tan importante la comprensión. Desde un principio hemos hablado en la necesidad de observarnos, porque al estar nosotros identificados con nuestra falsa personalidad, al estar nosotros frecuentemente fascinados e hipnotizados por el yo, estamos en una situación donde cuando sentimos ira o cuando sentimos envidia o cualquiera de esos agregados psicológicos, consideramos que yo detesto a esta persona, por ejemplo, y que necesito vengarme, por ejemplo. Entonces eso habla de una identificación, que ese yo, cuando me posee, me produce un hechizo donde me siento que esta persona es ese mismo yo, que es mi pensamiento, que es mi emoción, es mi necesidad, por ejemplo, la venganza. Entonces, la única forma de modificar esos estados que me van a llevar, impulsados por esos sentires y por esos pensamientos, a desencadenar determinados episodios que van a tener un resultado doloroso a la larga para mí misma y tal vez para los que me rodean. La única manera de cortar esa cadena continua de retroalimentos, de cosas, de aspectos dolorosos, solo se puede lograr autodescubriéndome, porque yo no tengo potestad para influir en los otros, pero tengo toda la potestad
para autodescubrirme y modificar en mí los procesos, tal que no siga existiendo ese retroalimento. Diciéndolo de una forma muy básica, si alguien quiere venir a pelear conmigo, pero acá la persona peleadora ya no está, ese que viene a buscar pelea no encuentra con quién. Entonces, todos esos factores del dolor, del sufrimiento, de los conflictos, que a la larga lo que generan hacia nosotros es más dolor, necesitan ser cortados, ser interrumpidos, esa incesante mecanicidad de retroalimento. Caso contrario, el karma como dolor nunca será abolido. Porque cada uno de nosotros, como personas, somos libres de hacer, decir, en alguna medida, libres de tener tenemos una gran libertad de conductas. ¿Por qué digo esto? Si nos comparamos con las otras criaturas de la naturaleza, digamos, la planta nace planta, muere planta. El animal nace siendo perro, por ejemplo, y muere perro, y más allá de que alguien lo amaestre y desarrolle determinadas destrezas, no puede decidir gran cosa el perro o cualquier animal. Sin embargo, nosotros, las personas humanas, tenemos una cuota importante de libertad y unas herramientas como el raciocinio que nos permite articular y modificar muchísimas circunstancias, eventos y resultados. O sea, contamos con herramientas incluso para modificar nuestro destino, que las otras criaturas de la naturaleza no lo tienen. O sea, contamos con una gran cuota de libertad, porque nosotros en general sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y hasta tenemos la libertad de hacer lo que sabemos que no deberíamos hacer, ¿verdad? Pero tenemos libertad. Pero hay otro aspecto muy importante, que es que tenemos libre albedrío. Y si reflexionamos un poquito en esto, el libre albedrío es un atributo que tenemos las personas humanas porque, digamos, todo en la naturaleza está siendo guiada por los instintos, por las leyes de la naturaleza. Pero las únicas criaturas que al tener alma como expresión de un ser que nos da el estatus de humano, que nos da la dignidad de personas humanas, ya ese libre albedrío es el que nos permite tener una clara comprensión de nuestros actos. Y esto es porque a pesar de que nosotros estamos afectados en un 97% de la conciencia que está aprisionada por el yo, a pesar de eso, todavía conservamos un 3% de esencia libre, de alma, de luz de la conciencia, en condiciones de guiarnos. Entonces, debido a eso, nosotros, a diferencia del perro, vamos a tener que dar cuenta ante nuestro Dios,
vamos a tener que dar cuenta ante Dios de nuestros actos. O sea, tenemos un tiempo en que nosotros vamos haciendo, pero van llegando momentos en que nosotros vamos a tener que dar cuenta del uso que hemos hecho de nuestro libre albedrío. Que si hemos escuchado la voz de la conciencia o no la hemos escuchado, si nos hemos interesado por escuchar, comprender y obedecer la voz de la conciencia o no. Entonces, por ese motivo, el eje central de este tema para la gnosis es que nosotros nos demos cuenta que al ser la medicina del alma, nosotros tenemos una comprensión para estudiarnos, para que ante las situaciones adversas, dolorosas, veamos cuáles son las causas que hay en nosotros que atraen hacia nosotros esos eventos. Yendo más lejos, para el que considera que existe que existen vidas sucesivas, entonces para esa persona sería válido claramente decir que las consecuencias que recibo en esta existencia han sido causadas por la existencia anterior, que ahí escribí el libro de mi vida y ahora estoy recibiendo las consecuencias de mis actos de la vida anterior. Pero para no irnos más lejos con otros aspectos, diríamos que si es la medicina del alma, el primer elemento fundamental que debemos considerar es no quejarnos contra esas medicinas, no renegar, no protestar contra las situaciones adversas que nos llegan, porque significaría como aquel alumno que en vez de aprovechar lo que un profesor le quiere enseñar, lo denigra y se va de la escuela. Resulta interesante que mientras tenemos existencia, es como que esa balanza está en nuestras manos, porque somos nosotros los que colocamos con nuestras acciones los pesos en un platillo o en otro platillo de la balanza. De ahí que es tan importante autoconocernos, autodescubrirnos y estar conscientes de nuestros actos, porque esos son los que son pesados y son nuestros actos los que van a generar consecuencias dichosas o desafortunadas para nosotros y para los demás, que en definitiva van a venir a ser contados en nuestra balanza. O sea, vuelvo a decir, somos nosotros los que tenemos la balancita mientras estamos con nuestra existencia. Por ese motivo quiero detenerme un momento y que revisemos una práctica que se mencionó, que es la retrospección. La retrospección que consiste que en base a todos los momentos en que, estando en recuerdo de sí, nos hemos logrado observar a nosotros mismos, los instantes en que hemos estado en clave de sol, haciendo esa división de la atención consciente, o sea, que sea nuestra conciencia la que usa el intelecto para darnos cuenta de quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo. Y bueno, como resultado de esas disciplinas,
si yo al final del día, por ejemplo, hago el ejercicio de retrospección que consiste, repasamos, en que totalmente integrada con la conciencia, es la conciencia la que va a proyectar en la pantalla de la mente todos los eventos, los acontecimientos de este día en forma retrospectiva, o sea, de este momento hacia atrás, revisando todo lo que la conciencia me pueda mostrar, el significado de lo que está sucediendo en cada momento con la luz de la conciencia. Entonces eso me aporta, me ayuda a comprender la causa, la razón, el porqué de determinada manifestación del yo, de mis conductas, de las consecuencias, de todo lo que hemos venido estudiando. Y esto lo menciono porque nuestros estudios lo que buscan es la revolución de la conciencia. Y sucede que nosotros necesitamos poder ir libertando la conciencia de las garras del yo. Y para libertar nuestra conciencia de ese estado de sopor, de prisión que tiene dentro de cada yo, lograr eso es un acontecimiento de lo más grandioso que nos puede suceder. En primer lugar, porque esa partícula de conciencia que se libera es luz en nosotros. Porque la esclavitud que nos generaba el yo, el dolor, la incomprensión, los conflictos, todo lo que ese yo me generaba, si me libero del yo, es, bueno, un paso grande hacia la felicidad. Pero claro, liberarme significa tener derecho, tener monedas cósmicas que me permitan pagar semejante privilegio. Por ese motivo, la gnosis nos dice: al león de la ley se lo combate con la balanza. O sea que nosotros debemos hacer buenas obras para pagar nuestras deudas, porque las deudas se las pagan con dolor o con buenas obras. Y bueno, errores y conductas desafortunadas, con toda seguridad tenemos muchísimas. Entonces debemos de instante en instante hacer todos los super esfuerzos que nos sean posibles para aumentar las buenas obras que realicemos. Pero claro, porque ¿qué sucede? El que no tiene capital paga con dolor. El que tiene capital, o sea, buenas obras para pagar, paga y logra lo que necesita. Por ejemplo, la desintegración de un yo. Es decir, hay algo que voy a hacer con el autodescubrimiento, con el auxilio de mi divina madre para que me dé, para conquistar la comprensión profunda de ese agregado psicológico. Porque esa comprensión lo que produce es como si fuese que rompe, que parte al agregado psicológico y da la posibilidad de poder reconquistar, liberar a esa esencia que ha estado atrapada por edades dentro del yo, rescatarla, volverla a la vida. Pero la liberación que eso significa debe pagarse. Y la desintegración de esa malformación psíquica también debe pagarse. Entonces, claro,
imagínense, es un trabajo que es realmente científico. Es un trabajo que muchas veces nosotros no tenemos, por más que hagamos esfuerzos, cómo iniciar esa revolución de la conciencia, porque nuestras deudas kármicas son muy grandes. Entonces, en estos estudios los maestros nos han entregado unas claves muy preciosas para lograr nosotros hacer lo que se llama las negociaciones con la ley del karma. Que sería algo así como conseguir un crédito ante los jueces de la ley divina para que nosotros podamos liberarnos en alguna medida de esa carga, comenzar a despertar y comenzar a revertir ese boomerang degenerativo que vamos teniendo. Entonces ese es un aspecto muy importante, muy interesante. Pero ya para yo poder saber qué es lo que quiero pedir que me desintegren, me tengo que autoconocer. Tengo que haber hecho una autoevaluación y un enjuiciamiento de mí misma y asumir que soy responsable de tener esta entidad psíquica y que soy la causante de haberla creado y por lo tanto la responsable de su desintegración y de pagar el precio de su desintegración. Entonces, si yo voy a pedir un crédito en un banco, yo voy con las fianzas, voy con todos los requisitos de qué es lo que voy a hacer y qué es lo que estoy pidiendo. En este caso es lo mismo. De ahí que todo esto se mueve en función de la hiperactividad de mi propia conciencia. Quiero, para ir finalizando este tema, plantear que hay distintos tipos de karma y por último, explicar qué sucede con nosotros cuando, digamos, cuando queremos revolucionar la conciencia, cuáles son las dificultades en particular que se nos pueden presentar. Bueno, en primer lugar, es interesante darnos cuenta de uno de los aspectos de esta ley de la balanza muy novedoso, muy interesante, que está expresado en un axioma que dice: la ley superior lava la inferior. Por ejemplificarlo de alguna manera, diría que nosotros como personas, para sostener la existencia de este cuerpo físico, podríamos decir que matamos plantas, matamos animales, y vamos a suponer que dice, no, pero yo no como animales, no mato animales. Matamos, o sea, nos devoramos el oxígeno con todas sus criaturas, contaminamos el agua por solo el hecho de existir, de estar presentes en la naturaleza, contaminamos la tierra, o sea, hay mucho daño, podríamos decir así, que provocamos por el solo hecho de existir. Sin embargo, como el objetivo de la creación, y nos explica la Gnosis, que en la pirámide de la vida, de todas las criaturas que están con existencia en este momento, en la pirámide de la vida está la persona humana. La Gnosis nos dice que es el objetivo mismo de la existencia, la revolución de la conciencia en el hombre.
Y a eso se refiere este axioma que dice la ley superior lava la inferior. Porque, digamos, el lograr el objetivo mismo de la creación, que es el despertar y la revolución de la conciencia, es una ley superior que lava y justifica, podríamos decir así en una forma bastante fuerte, toda la muerte que nosotros causamos, porque todo el soporte que hay abajo está para lograr el triunfo del hombre. Eso no significa la destrucción a mansalva, no estamos hablando de eso, supongo que se está entendiendo. Dicho esto, quisiéramos expresar que existe un tipo de karma que se llamaría el karma individual, que eso se refiere a pesares íntimos que cualquier persona o cada persona pueda sentir, y son pesares que nos acompañan siempre y que son generalmente como imposibles de expresarse. Es un dolor interior que generalmente no hay manera ni siquiera de contarlo, pero es algo que está en el fondo de nosotros mismos. Hay algo que se llama el karma familiar, que bueno, son todas las vicisitudes y a veces hasta tragedias que sorprenden y que transita un grupo familiar en general en su conjunto o parte del grupo familiar, que tal vez es digamos así, por ejemplo, un accidente que de repente no lo transita toda la familia, pero sí que afecta de distintas maneras a toda la familia. Existen también lo que se llama el karma local. Podríamos decir que se refiere a, por ejemplo, una inundación, alguna catástrofe, algo localizado en un determinado poblado, en un determinado sector, y bueno, que todas esas personas que están alcanzados por esa catástrofe, y bueno, están compartiendo un dolor común. También existe el karma nacional, que puede ser de repente por, digamos, determinados malos gobiernos o calamidades, cualquier factor que atente contra el bienestar o la tranquilidad de toda una nación. También existe el karma mundial, que lógicamente es algo que afecta a todas las criaturas de nuestro planeta. Tenemos que, para profundizar un poquito en el karma mundial, quisiera avanzar en otros dos tipos de karma que nos ayudan a comprender cuál es la situación de nosotros de este momento con relación al karma mundial. Existe también lo que se llama el karma duro, que es un tipo de karma que no puede ser negociado. ¿Se acuerdan que hablamos recién que están las posibilidades de negociar el karma? Sin embargo, este karma duro no puede ser negociado. ¿Por qué? Porque es como que se ha reincidido tanto, pero tanto, en una inconducta que hace con que, llamémosle así, ese karma duro no tiene ni perdón, ni negociación, ni nada, solamente se lo paga con dolor. Entonces, ¿qué sucede? Como el karma, en realidad el karma se lo aplicaría al yo,
al yo pecador, al que ha cometido el delito. El tema es que si la persona está abrazado al yo, lógicamente el que recibe el castigo es la persona, que está envilecida, abrazada a ese yo. Sin embargo, cabe mencionar en este momento que si nosotros desintegramos al yo, no hay karma duro que se aplique, porque no hay quien reciba el castigo, porque el pecador murió. Entonces, fíjense en qué medida todo lo que significa el karma solo depende de nosotros. Si nosotros nos dedicamos a la desintegración del yo, el karma se acaba. Otro tipo de karma es el llamado karma saya, que esto se refiere a que cada vez que tenemos una conexión sexual con personas diferentes, por ejemplo, una mujer se conecta con un varón y debido al potencial que tiene la libido sexual, los karmas de esas dos personas se unen, porque lo sexual y el alma y todo lo que tiene relación con lo más profundo de la persona están vinculados al proceso sexual, a la energía creadora, que es la energía más poderosa que tenemos en nuestro organismo. Pero, ¿qué sucede? Resulta que la mujer, como polaridad negativa, receptiva, se carga con el karma de ese varón y a su vez lo contamina al varón con su propio karma. Esa mujer, si se conecta nuevamente con otro varón, se carga ella con el karma del varón y le transfiere a él el karma de ella y del otro varón con el cual se vinculó antes. Si se conecta con un nuevo varón, entonces ella se carga con el karma de ese varón número 3 y le transfiere a él el karma de ella, más el varón 2, más el varón 1. Entonces, bueno, se imaginan que esto es un proceso bastante preocupante, por lo menos. Y a esto me refería recién cuando hablaba del karma mundial, porque antiguamente existían en el planeta, digamos así, microclimas, donde parte del planeta vivía determinados procesos, algunos estaban en auge, otros en decrecimiento, otros en una bonanza, otros, o sea, había muchos microclimas, digamos así, desde el punto de vista de qué estaba viviendo cada sociedad. Sin embargo, ahora todos viajamos en avión, que vamos a la China, a Estados Unidos, a Europa, Rusia, Sudamérica, África, por todos lados, y por todos lados vamos conectándonos sexualmente. Entonces, imagínense lo que ha sucedido con el karma mundial, donde somos una pelota entreverada, que es una maraña, donde todos estamos enterrados en el mismo lodo. Bueno, es como para reflexionar un poquito, si es que nos sirve para comprender mejor algunos procesos que estamos viviendo. También existe lo que se llama el karma yoga. El karma yoga es la consecuencia de haber incorporado karma saya. O sea, el karma saya son marcas astrales con que ha quedado marcado
marcada la persona que va copulando con uno, con otro, y eso en el cuerpo astral van quedando esas marcas. Pero ¿y qué sucede? Cuando una persona quiere entrar en un trabajo de regeneración sexual, se topa de frente con las consecuencias de haber violado las leyes de una sexualidad humana, donde una persona humana no puede tener una sexualidad, ay, ustedes perdónenme, pero bueno, como un perro que copula con uno, con otro, con otro. El objetivo de la sexualidad en la persona humana es otra, que bueno, ya vamos a ir profundizando un poquito en este tema. Pero, ¿cómo se procesa ese karma? Y es lo siguiente, que la persona se quiere regenerar, pero a nivel sexual se le presentan muchas dificultades, muchísimos obstáculos para conseguir una regeneración sexual que le permita contar con un gran potencial de esas aguas de vida que son el manantial para nuestra regeneración mental, emocional, biológica y en todos los órdenes. Y bueno, por eso es que estábamos diciendo que es una herramienta importantísima la posibilidad de negociar el karma, pero que obviamente se paga con nuestras obras, con obras que tenemos que tienen que estar a la altura del beneficio que estamos queriendo conseguir, que es la liberación, nada menos. Por último, existe lo que se llama el karma superior o ley de la catancia. La Gnosis nos dice que hay seres superiores que son los responsables, digamos así, de esta oleada de vida, de esta progenie humana, y que ellos son los responsables de sacar de esta humanidad, de esta oleada de vida humana, de conseguir sacar verdaderos hombres. Y bueno, como unos padres, digamos, padecen luchando, tratando de encaminarnos, y que, bueno, que como puede suceder con los padres que se equivocan, esos seres divinales a cuyo cargo estamos también se equivocan y ellos también pagan lo que se llama un tipo de karma, que es el karma superior, ley de la catancia o el karma de los dioses. Imagínense, ni ellos están exentos. Bueno, seguiremos analizando estos temas para ver de aprovecharlos.